Penélope se sentaba en silencio cerca de la parte trasera del autobús escolar amarillo, la mirada fija en su cuaderno de dibujo, intentando ignorar las risitas de los asientos más adelante. El viaje al colegio preparatorio Crestwood para señoritas se había convertido en una desdicha predecible a la que se enfrentaba con férrea determinación. Su confidente más cercana, Beatriz, se sentaba cerca, echando miradas atrás de vez en cuando, preocupada por el trío que parecía deleitarse en hacerles la vida imposible. Detrás de ellas, Gemma presidía como una verdadera reina. Su cabello, peinado con maestría, y su blazer caro la señalaban como realeza en el mundo social de su exclusiva academia. Los bolsillos profundos de su padre se extendían a cada rincón del colegio, asegurando que Gemma nunca sufriera las consecuencias de su comportamiento. Junto a ella se sentaba Cecilia, su fiel escudera que estaba de acuerdo con todo lo que decía, y a su espalda Berta, la tercera en su grupo de élite que a menudo parecía incómoda con sus acciones, pero no decía nada. «Mira a la conejita tímida», dijo Gemma lo suficientemente alto para que Penélope la oyera. «¿Sigues dibujando en ese librito tonto tuyo?» Su voz tenía la maldad especial que solo las chicas jóvenes pueden producir, hecha para herir profundamente, pero difícil de castigar. Los dedos de Penélope apretaron el lápiz con más fuerza, pero se negó a dejar que Gemma la viera reaccionar. Se había dado cuenta pronto, durante su tiempo en Crestwood, de que contraatacar solo empeoraba las cosas. Los directivos del colegio parecían no darse cuenta de las acciones de Gemma, o tal vez simplemente elegían ignorarlas debido a las grandes donaciones de su familia al colegio. El autobús dio una sacudida al detenerse y Gemma se levantó rápidamente, derramando a propósito su refresco sobre la blusa blanca y limpia de Beatriz. La bebida fría empapó la tela, manchándola de morado y haciendo que Beatriz jadeara. «¡Ay cielos! Lo siento mucho», dijo Gemma con falsa amabilidad, su voz llena de falsa preocupación. «¡Qué torpe soy!». Aprovechó el desastre para escabullirse del autobús sin ser vista, encontrándose con su novio secreto, Francisco, en la hamburguesería de enfrente. Su estricta familia prohibía su relación, haciendo que estos momentos robados fueran emocionantes y arriesgados. En el colegio, Beatriz intentó frenéticamente limpiar la mancha de su blusa, pero era demasiado tarde. No era la primera vez que Gemma se metía con ella, y no sería la última. El espejo del baño reflejaba su rostro enfadado mientras frotaba la mancha persistente, sabiendo que su madre se disgustaría por la blusa arruinada. Mientras tanto, Gemma se había cambiado a vaqueros y una camiseta en el baño de la hamburguesería, su corazón latiendo rápido entre alegría y preocupación. Era la primera vez que se veía cara a cara con Francisco, después de muchas semanas de chatear por internet. Había planeado cuidadosamente este elaborado truco, aprovechando la ausencia de su amiga del colegio para faltar a sus propias clases. De vuelta en Crestwood, su profesora de inglés, la señora Domínguez, presentó a una nueva alumna a la clase. Serafina entró con una confianza que la hizo destacar inmediatamente entre las demás. Su aspecto único y su actitud audaz provocaron oleadas de curiosidad por toda la sala. No parecía importarle las normas sociales que controlaban al resto, un rasgo que atraía y asustaba a las demás. Durante el almuerzo, Penélope se sentó con Beatriz en su lugar habitual, ambas muy conscientes de las miradas y los susurros de las otras estudiantes. El aislamiento social era quizás incluso peor que el acoso directo, haciéndolas sentir como si estuvieran siempre vigiladas. Beatriz jugueteaba con su comida, todavía triste por lo que había pasado esa mañana, mientras Penélope intentaba consolarla, aunque ella misma se sentía cada vez más enfadada. Esa tarde, Penélope llamó por teléfono a su novio, Samuel,
esperando encontrar algo de consuelo en su incipiente relación. Solo llevaban saliendo unas semanas, pero tenerlo en su vida le daba un raro atisbo de felicidad. Pero cuando él la llamó en broma ratón de biblioteca durante su llamada, la palabra le dolió como un puñetazo. Era la misma palabra que Gemma usaba para molestarla a diario, y oírla de alguien que le gustaba se sintió como una traición. El día siguiente trajo más humillaciones. Durante el hockey sobre hierba, Gemma se metió a propósito con Penélope con jugadas bruscas, utilizando el juego como una forma de ser cruel. Cuando la entrenadora le dijo a Gemma que le pasara la pelota a su compañera, en lugar de eso, la lanzó directamente al estómago de Penélope, diciendo que había sido un accidente. La leve reprimenda de la entrenadora no significó nada para Gemma, que sabía que el poder de su padre la mantendría a salvo de cualquier problema real. En el vestuario después, las cosas empeoraron. Gemma dijo que Penélope había hecho algo malo, una acusación falsa que hizo que las otras chicas dejaran de cambiarse y la miraran fijamente. Serafina lo vio todo y supo que Gemma estaba mintiendo, pero se quedó callada, sin querer involucrarse. La acusación era lo suficientemente grave como para iniciar una investigación, pero las mentiras de Gemma la ayudaron a aprovecharse de la situación. Penélope se sintió atrapada. La falsa acusación le había dado a Gemma un nuevo poder, y ella lo usó sin piedad. Otras estudiantes comenzaron a mirar a Penélope con sospecha y disgusto, creyendo la buena actuación de Gemma. El aislamiento era total, e incluso algunos profesores la trataban de manera diferente debido a las acusaciones falsas. Incapaz de soportar la injusticia por más tiempo, Penélope tomó una decisión que lo cambiaría todo. Había oído a Gemma planear otra cita secreta con Francisco y vio una forma de vengarse. Penélope fue directamente al despacho de la directora y le contó sobre las faltas de Gemma a clase, dando detalles específicos sobre la frecuencia con la que lo hacía. La directora, la señora Díaz, tuvo que hacer algo cuando vio la evidencia de las acciones de Gemma. Llamó a Gemma a su despacho y le preguntó sobre las faltas a clase. Sin embargo, incluso con la evidencia, Gemma solo recibió una advertencia. La razón de la directora era claramente corrupta. No podían molestar al poderoso padre de Gemma, que tenía demasiado control sobre el consejo escolar. El grupo de Gemma rápidamente supo que alguien había traicionado a su líder. Presionaron al personal de limpieza y a otras estudiantes, usando amenazas para averiguar quién les había chivado. Cuando descubrieron que era Penélope, se enfurecieron. La acorralaron detrás del edificio del colegio, lejos de las cámaras y de la gente. El ataque fue rápido y brutal. Gemma y sus seguidoras rodearon a Penélope, empujándola y golpeándola mientras ella les rogaba que pararan. La violencia empeoró hasta que Gemma agarró la mano de Penélope y la torció hacia atrás, haciendo que se cayera y se golpeara la cabeza contra los escalones. Las chicas huyeron, dejando a Penélope herida e inmóvil en el suelo. Serafina encontró a Penélope unos minutos más tarde e inmediatamente pidió ayuda. La ambulancia llegó rápidamente, pero era demasiado tarde. Penélope fue trasladada de urgencia al hospital con una grave lesión en la cabeza, mientras que sus atacantes habían desaparecido. Las consecuencias del ataque pondrían a prueba la moral de todos y mostrarían quiénes eran realmente. Cuando la policía local llegó al colegio para hacer preguntas, Gemma y sus amigas dijeron todas lo mismo. Dijeron que no sabían nada de lo que había pasado, incluso diciendo que Penélope se lo había inventado todo para llamar la atención. Su actuación fue lo suficientemente buena como para hacer dudar a la gente, especialmente debido a los nombres de sus familias y su poder en el pueblo. Serafina tuvo su propio dilema moral durante las preguntas de la policía. Había visto el ataque, pero tenía mucho miedo de las amenazas de Gemma.
Cecilia la había acorralado después de lo sucedido, dejando claro que decir la verdad tendría malas consecuencias. La presión era fuerte, y el silencio de Serafina se convirtió en otra victoria para las acosadoras. Días después, cuando Penélope finalmente despertó, el colegio organizó una asamblea para hablar sobre lo sucedido. Se le pidió a Penélope que dijera quién la había atacado, pero el trauma había nublado su memoria y debilitado su confianza. De pie frente a todas las estudiantes, no podía hablar bien. Su voz era suave cuando dijo que no recordaba lo que había pasado. Gemma aprovechó este momento para darle la vuelta a la historia a su favor. Se levantó durante la asamblea y dijo que había empujado a Penélope, pero que había sido en defensa propia después de que Penélope la hubiera tocado de una manera que la hizo sentir incómoda. La falsa acusación del vestuario ahora se estaba utilizando para justificar la violencia, y las amigas de Gemma respaldaron su historia con relatos ensayados. Los directivos del colegio, ya predispuestos a creer a Gemma debido al poder de su familia, aceptaron su historia. Penélope fue retratada como la agresora y pervertida, mientras que Gemma fue mostrada como una víctima inocente que se defendía. La injusticia fue completa cuando Penélope recibió una suspensión de 2 semanas, mientras que Gemma recibió otra simple advertencia. La traición llegó hasta la propia familia de Penélope. Su madre, influenciada por la versión del colegio y los cotilleos del pueblo, comenzó a cuestionar el carácter de su hija. La mujer que debería haber sido la mayor defensora de Penélope se convirtió en otra fuente de dolor y aislamiento. El mundo de Penélope se derrumbó al darse cuenta de que nadie la creía y nadie la ayudaría. Durante su suspensión, Penélope tuvo que ir a terapia, pero pasó el tiempo pensando en Gemma en lugar de mejorar. La terapeuta vio su obsesión, pero pensó que era una buena señal cuando su ira pareció desaparecer. En realidad, Penélope estaba planeando su venganza, transformando su dolor en una fuerza fría y calculada para destruir a aquellos que la habían lastimado. La traición de Beatriz fue la que más dolió. Cuando Penélope regresó al colegio, descubrió que su antigua mejor amiga se había enterado de su relación secreta con Samuel y se sentía dolida por haber sido engañada. Además, como Beatriz no había estado presente durante el incidente del vestuario, había empezado a creer las mentiras de Gemma sobre el carácter de Penélope. Perder a su amiga más cercana dejó a Penélope completamente sola y aumentó aún más su deseo de venganza. La primera parte de la venganza de Penélope comenzó con una simple bomba de humo. Mientras el colegio se estaba vaciando, robó la tableta de Gemma y accedió a sus cuentas de redes sociales. Luego, transmitió una grabación de Gemma y sus amigas burlándose de la señora Domínguez a través del sistema de sonido del colegio, asegurándose de que sus comentarios crueles llegaran a todos los estudiantes y profesores del edificio. Los resultados fueron rápidos y satisfactorios. Gemma, Cecilia y Berta se encontraron en el despacho de la señora Domínguez, incapaces de salir de la situación con mentiras. Su castigo incluyó lavar los baños y ser excluidas de todos los deportes, acabando efectivamente con sus posibilidades de entrar en el popular equipo de animadoras con el que contaban. Verlas limpiar los baños con uniformes de trabajo mientras otras estudiantes se reían fue el primer sabor de venganza que Penélope había sentido. Serafina se acercó a Penélope después de lo sucedido, diciendo que sabía sobre la broma y advirtiéndole que tuviera cuidado. Esta conversación reveló una sorpresa sobre el pasado de Serafina. Había sido expulsada de su anterior colegio por piratear su sistema informático y robar preguntas de exámenes. Sus habilidades informáticas y su condición de forastera la convertían en una posible aliada en la lucha de Penélope contra las acosadoras. La charla sobre el acoso escolar que siguió brindó otra oportunidad para la humillación.
Cuando la señora Domínguez eligió a Gema para interpretar a la víctima en la representación, Serafina se ofreció a interpretar a la acosadora. Su actuación fue tan buena y cruel que Gema se quedó sin palabras y avergonzada frente a todo el colegio. Los roles se habían invertido y la sólida posición de Gema comenzó a resquebrajarse. Aunque la directora interfirió para permitir que las acosadoras se presentaran a las pruebas del equipo de animadoras, las habilidades de Penélope como animadora eran evidentes. Fue elegida para el equipo, mientras que Gema fue rechazada, una decisión que envió ondas a través del mundo social del colegio. La explicación de la entrenadora de que la actitud era tan importante como la habilidad fue un insulto directo al sentido de derecho de Gema. La respuesta de Gema fue rápida y personal. Robó el diario personal de Penélope y esparció las páginas por todo el colegio, revelando sus pensamientos más profundos y sus problemas de salud mental. Los detalles personales de las visitas de Penélope a terapia y sus problemas emocionales se convirtieron en diversión pública, causando una pérdida total de su orgullo restante. El incidente del diario llevó a Penélope a su punto de ruptura. Pensó en cambiarse de colegio, dispuesta a renunciar a su venganza si eso significaba escapar de la humillación constante. Pero Serafina y Beatriz, que habían comenzado a ver la verdad sobre el carácter de Gema, la convencieron de quedarse y luchar. Le dijeron que Gema y Cecilia estaban planeando escaparse durante la próxima excursión escolar, brindando la oportunidad perfecta para la siguiente fase de su venganza. Mientras tanto, las consecuencias de las acciones pasadas de Penélope se estaban haciendo evidentes. Berta, que había sido atrapada en medio del falso esquema del novio, estaba teniendo problemas con las consecuencias. La reacción de la estricta familia a las fotos vergonzosas había sido grave y fue retirada del colegio en desgracia. La chica que una vez había sido parte del grupo popular ahora era una marginada, su nombre arruinado por una sola foto manipulada. La excursión escolar a la Casa del Lago proporcionó el escenario para la fase final de la venganza de Penélope. Había planeado cuidadosamente la asignación de habitaciones de Serafina para vigilar a Gema y Cecilia, aunque Serafina no estaba segura de lo peligrosos que se estaban volviendo sus planes. La tensión entre las amigas crecía a medida que las implicaciones morales de sus acciones se hacían más claras. En la Casa del Lago ocurrió un evento inesperado que complicó los planes de Penélope. Cuando un hombre mayor molestó a Serafina en la tienda de regalos, Gema rápidamente salió en su defensa, mostrando un lado de su personalidad que era diferente de su crueldad habitual. Este acto de verdadera amabilidad hizo que Serafina cuestionara su plan de venganza y se preguntara si Gema era del todo mala. La complejidad de la naturaleza humana se hizo evidente a medida que avanzaba la excursión. La protección de Gema hacia Serafina y su genuina preocupación por su seguridad hicieron que el plan de venganza fuera menos satisfactorio. Serafina comenzó a abogar por un enfoque diferente, sugiriendo que hablaran directamente con Gema en lugar de continuar con sus esquemas dañinos. La reacción de Penélope al cambio de opinión de Serafina fue dura y reveló su verdadera naturaleza. Expulsó a Serafina de su grupo, dispuesta a terminar su venganza sola. El aislamiento que una vez le había sido impuesto ahora era su propia elección, ya que rechazaba a cualquiera que cuestionara sus métodos. La acosada se había convertido en la acosadora, continuando con el ciclo de dolor y venganza. El evento del club de baile que siguió fue una clase magistral de manipulación y compromiso moral. El aviso de Penélope a los acompañantes sobre las estudiantes desaparecidas puso a todos en riesgo, incluida Serafina, que se había unido a regañadientes al grupo de Gema.
Las consecuencias de esta traición fueron mucho más allá de su grupo, afectando a personas inocentes y creando nuevas víctimas. Cecilia sufrió las peores consecuencias del evento del club. Su vida familiar abusiva significaba que ser descubierta fuera de casa por la noche resultaba en violencia física por parte de su padre alcohólico. Los moretones que llevaba al colegio eran una clara señal de las consecuencias en el mundo real de su joven drama. Sin embargo, Penélope no sintió ningún remordimiento, viendo el sufrimiento de Cecilia como un justo pago por años de tormento. La fase final de la venganza de Penélope se dirigió directamente a Gemma, utilizando su relación secreta como arma. Penélope había recopilado información detallada sobre el novio de Gemma, Francisco, incluyendo su dirección y sus hábitos diarios. Cuando Gemma planeó otra cita secreta, Penélope vio su oportunidad de destruir a su enemiga por completo. La complejidad de la vida familiar de Gemma se hizo evidente a medida que avanzaba el plan. Los métodos controladores y el temperamento violento del hermano mayor, Enrique, eran bien conocidos dentro de la familia, pero su autoridad era incuestionable. La relación de Gemma con Francisco no solo estaba prohibida, era realmente peligrosa debido a los estrictos valores de su familia y al temperamento explosivo de Enrique. La decisión de Penélope de contarle a Enrique sobre la ubicación de Gemma fue el punto de no retorno. A pesar de que Serafina, Beatriz e incluso Cecilia le rogaron que lo reconsiderara, Penélope envió la información que pondría a Gemma en peligro. La venganza que había comenzado con bromas y vergüenza había escalado a consecuencias potencialmente mortales. La confrontación en la casa de Francisco fue rápida y aterradora. El descubrimiento de Enrique de la relación de su hermana desencadenó una furia que fue más allá de la disciplina familiar normal. El bate de béisbol que había estado llevando en su coche antes se convirtió en un instrumento de posible asesinato mientras lo apuntaba a Gemma, que solo podía rogar por su vida mientras él decidía su destino. El hecho de que Francisco fuera en realidad el hijo de la directora Díaz añadió otra capa de complejidad a la situación. La corrupción y el favoritismo que habían protegido a Gemma a lo largo de su carrera escolar se debían en parte a que la directora quería mantener a su propia familia a salvo del escándalo. La red de relaciones y conexiones ocultas que controlaban su mundo era más complicada de lo que nadie había imaginado. Después de su exitosa venganza, Penélope caminó por los pasillos del colegio con una sensación de total satisfacción. Había destruido sistemáticamente a cada uno de sus torturadores, utilizando sus propias armas contra ellos. Las tácticas de manipulación mental, el aislamiento social y la destrucción de la reputación, que una vez se habían utilizado contra ella, ahora eran herramientas en su mano. La visión de Cecilia llorando en el pasillo no significaba nada para Penélope ahora. La chica, que una vez había estado desesperada por la amistad y la aceptación, se había transformado en algo frío y calculador. Las acosadoras habían creado un monstruo, y ese monstruo había demostrado ser más despiadado de lo que ellas jamás habían sido. El ciclo de venganza había llegado a su fin, pero el verdadero costo solo estaba comenzando a comprenderse. La victoria de Penélope fue completa, pero había llegado a costa de su propia humanidad. La chica tranquila y tímida, que una vez solo había deseado aceptación, se había convertido en alguien a quien no habría reconocido, demostrando que a veces la cura puede ser peor que la enfermedad. Los pasillos del colegio, que una vez resonaron con el sufrimiento de Penélope, ahora presenciaban su triunfo. Pero al ganar su lucha contra las acosadoras, había perdido algo mucho más valioso: su inocencia, su bondad y su capacidad de ver más allá de la oscuridad que se había apoderado de su mundo. La venganza estaba completa, pero la verdadera tragedia apenas comenzaba.